¿Qué pasaría si una de las mayores limitaciones de tu vida no estuviera en tu cuerpo, sino en una historia que llevas repitiéndote desde hace años? Una historia tan poderosa que puede alterar cómo sientes dolor, cómo respondes al estrés, e incluso cómo funciona tu organismo sin que te des cuenta. Suena a ciencia ficción, pero algunos de los experimentos más extraños de la psicología y la medicina apuntan hacia una posibilidad inquietante: que la frontera entre lo que imaginas y lo que tu cuerpo experimenta sea mucho más delgada de lo que creemos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué puede hacer tu cuerpo por sí solo, sino qué ha estado haciendo tu mente todo este tiempo sin que lo supieras. Quédate hasta el final, porque algunas de las historias que estás a punto de escuchar desafían por completo nuestra idea de la realidad. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Durante siglos nos enseñaron una idea aparentemente simple: el mundo físico controla a la mente. Si tocas una llama, sientes dolor. Si recibes una herida, tu cerebro registra el daño. La realidad ocurre afuera y la mente simplemente reacciona. Pero existe una serie de experimentos, observaciones médicas y fenómenos psicológicos que sugieren que la relación podría ser mucho más compleja. Y cuanto más se investiga este tema, más surge una pregunta inquietante: ¿qué tan profunda es realmente la influencia de la mente sobre el cuerpo? Todo comienza con una historia que ha circulado durante décadas en libros de psicología, hipnosis y comportamiento humano. Un hombre fue sentado en una silla y vendado para impedirle ver lo que ocurría a su alrededor. Le dijeron que una moneda al rojo vivo sería colocada sobre su brazo. Escuchó sonidos que imitaban metal caliente. Percibió el ambiente de una situación que parecía completamente real. Cuando la supuesta moneda tocó su piel, reaccionó con dolor intenso. Lo sorprendente ocurrió después. Su brazo desarrolló una lesión similar a una quemadura, incluyendo inflamación y ampollas. La historia se volvió famosa porque, según la versión más difundida, la moneda nunca estuvo realmente caliente, apenas estaba tibia. Independientemente de las variaciones que existen sobre este relato, lo verdaderamente interesante es que investigadores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX estudiaron fenómenos similares relacionados con la hipnosis y la sugestión. Médicos y psicólogos observaron casos en los que algunas personas desarrollaban cambios físicos reales después de recibir determinadas sugerencias bajo estados de concentración profunda. Se reportaron enrojecimientos de la piel, inflamación localizada e incluso la aparición de ampollas en ciertas circunstancias. Aquellos investigadores comenzaron a preguntarse si una expectativa intensa podía desencadenar respuestas fisiológicas capaces de modificar tejidos reales del cuerpo. La idea parecía desafiar el sentido común. Sin embargo, no sería la única historia extraña relacionada con el poder de las creencias. Existe otro relato que ha sobrevivido durante generaciones y que suele aparecer en conferencias, libros y documentales dedicados a la mente humana. La historia cuenta que un hombre fue convencido de que moriría desangrado. Con los ojos cubiertos, escuchó un goteo constante que supuestamente representaba su propia sangre cayendo en un recipiente. Aunque los detalles cambian según la versión, el desenlace siempre es el mismo. La persona cree que está perdiendo toda su sangre y finalmente muere. Lo curioso es que las diferentes versiones de esta historia presentan inconsistencias importantes. Los lugares cambian, los protagonistas cambian, incluso las circunstancias cambian. Sin embargo, el relato sigue circulando porque apunta hacia una pregunta que sí ha sido investigada seriamente por la medicina. ¿Puede una creencia extrema desencadenar consecuencias físicas extremas? Para explorar esa posibilidad es necesario hablar de un concepto fascinante: el efecto nocebo. La mayoría de las personas han escuchado hablar del efecto placebo. Ocurre cuando alguien mejora porque cree que está recibiendo un tratamiento eficaz, incluso si el tratamiento no contiene un ingrediente activo. El efecto nocebo funciona en dirección opuesta. Cuando una persona cree firmemente que algo le hará daño, puede desarrollar síntomas reales: dolor, náuseas, mareos, aceleración del ritmo cardíaco e incluso alteraciones fisiológicas medibles pueden aparecer únicamente por la expectativa negativa. Lo importante aquí es entender que esos síntomas no son imaginarios.
la persona no los está fingiendo, el cuerpo realmente está reaccionando. Y eso nos lleva a una cuestión todavía más profunda. Durante décadas, científicos de diferentes disciplinas comenzaron a investigar cómo los pensamientos, las emociones y las expectativas podían influir sobre procesos biológicos concretos. De esas investigaciones, nació un campo conocido como psiconeuroinmunología. Aunque el nombre parezca complicado, la idea central es sencilla. El cerebro, el sistema nervioso, las hormonas y el sistema inmunológico están constantemente comunicándose entre sí. Cuando una persona vive bajo estrés intenso durante largos periodos de tiempo, pueden producirse cambios hormonales que afectan el sueño, la inflamación y diversos procesos corporales. Cuando alguien experimenta miedo constante, ansiedad prolongada o emociones extremadamente negativas, el cuerpo no permanece indiferente. Cada pensamiento importante parece dejar algún tipo de huella biológica. Por supuesto, esto no significa que todas las enfermedades existan únicamente en la mente. Tampoco significa que una persona pueda resolver cualquier problema médico simplemente pensando de forma positiva. Pero sí plantea una realidad cada vez más difícil de ignorar. La mente y el cuerpo forman un sistema mucho más integrado de lo que durante mucho tiempo se creyó. Existen además casos clínicos que continúan sorprendiendo a investigadores y médicos. Uno de los más conocidos involucra a un paciente que participaba en un ensayo clínico. Convencido de que había ingerido una cantidad peligrosa de medicamentos, desarrolló síntomas graves y fue trasladado de emergencia al hospital. Posteriormente se descubrió que las pastillas que había tomado eran placebos, sustancias sin ingredientes activos. Cuando se le informó de ese hecho, su condición mejoró rápidamente. La expectativa había provocado una respuesta física real. Historias como esta han llevado a muchos científicos a replantearse preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la percepción humana. Después de todo, nuestro cerebro no experimenta la realidad directamente. Lo que percibimos es una interpretación elaborada por complejas redes neuronales. Nuestro sentido del dolor, del peligro, de la seguridad e incluso del bienestar depende en gran medida de cómo el cerebro procesa la información que recibe. Y si el cerebro puede modificar la intensidad del dolor, alterar respuestas hormonales y desencadenar cambios fisiológicos medibles, entonces la frontera entre mente y cuerpo quizá no sea tan clara como solemos imaginar. Tal vez la pregunta más interesante no sea si la mente influye sobre el cuerpo. La evidencia moderna sugiere que sí lo hace. La verdadera pregunta es ¿dónde se encuentra el límite? ¿Hasta qué punto una expectativa puede modificar la biología? ¿Hasta qué punto una creencia puede alterar procesos físicos? ¿Y cuántos fenómenos que hoy consideramos imposibles podrían simplemente pertenecer a áreas de la ciencia que todavía comprendemos de manera incompleta? A medida que la investigación continúa avanzando, una cosa parece cada vez más evidente. La mente humana no es una espectadora pasiva, observando el funcionamiento del cuerpo desde la distancia. Forma parte activa del sistema. Y quizá, en algún lugar entre la biología, la percepción y la conciencia, se encuentre una de las fronteras más misteriosas que la ciencia aún intenta comprender. La próxima vez que escuches hablar del efecto placebo, del efecto nocebo, de las quemaduras inducidas por sugestión o de los extraños casos relacionados con la influencia de las creencias sobre el organismo, recuerda algo importante. No se trata de elegir entre mente o cuerpo. La verdadera historia podría ser mucho más sorprendente. Tal vez nunca estuvieron separados. Quizá la lección más interesante de todo lo que hemos explorado hoy no sea que la mente lo puede todo, ni que el cuerpo sea una simple ilusión. Tal vez la verdadera enseñanza es que aún conocemos muy poco sobre la relación entre ambos. Cada generación ha descubierto que algunas de sus certezas eran incompletas, y es posible que en el futuro comprendamos mucho mejor cómo las creencias, las emociones y la biología interactúan de formas que hoy todavía nos resultan sorprendentes. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la mente tiene un poder sobre el cuerpo mucho mayor de lo que la mayoría imagina? ¿O piensas que estas historias tienen explicaciones más convencionales? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste este documental, suscríbete a Documentes Curiosas y acompáñanos en el próximo viaje, donde seguiremos explorando misterios, investigaciones y preguntas fascinantes que desafían nuestra manera de entender el mundo.
Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.